Cadena Internacional presenta. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Fe Estrada y es para mí todo un gusto darles la bienvenida a su programa Las Buenas Prácticas, en el cual estaremos tratando temas de interés para prevenir malas prácticas y promover las buenas prácticas en los rubros académico, legal, médico y terapéutico. Bienvenidos sean a esta, su primera edición. Es para mí un gusto darle la bienvenida a la doctora Saraí Calderón Magallón, quien es odontólogo egresado de la Universidad Justo Sierra y quien tiene también una maestría en odontopediatría. Doctora, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, licenciada, por la invitación. Es un gusto estar aquí en este programa compartiendo datos de interés para todo el auditorio. Así es. Doctora, justamente hablando de odontopediatría, ¿cuál es uno de los objetivos principales y a partir de qué edad es necesario ya tener estos cuidados odontopediátricos con nuestros pequeños? Claro que sí, mire, es importante empezar esta prevención odontológica desde antes del nacimiento. Antes se trataba a los niños en odontopediatría a partir de los 3 años. Ahora, a raíz de todos los cambios dietéticos que hay en nuestro país, lamentablemente, llegan a los 3 años a consulta, pero ya prácticamente sin dientes. Okay. Y por eso es tan importante prevenir desde antes del nacimiento, capacitar a mamita para que si tiene caries se atienda antes del parto, porque todo eso puede incluso acelerar el parto y traer complicaciones. Una enfermedad periodontal y caries pueden ocasionar un parto prematuro, entonces es algo de gravedad. Okay. Si empezamos a educar desde antes del nacimiento, mamita va a tener una cultura de cuidado bucal y de igual manera lo va a transmitir al bebé. Doctora, aquí en esta parte me parece muy importante hacer mención, ¿cuáles son los métodos de prevención que tú nos sugieres? Claro que sí, lo primero es prevenir como papás, ellos mismos tener esa cultura de cuidado. Partiendo de esto, comenzar desde bebés. Hay odontología para bebés, donde se les inculca a mamá cómo van a estar limpiando la encía de sus bebés. No es porque se genere caries, sino es más bien para que ellas vayan adquiriendo el hábito desde el principio cómo van a limpiar sus encías. Es con una gasa, con agüita tibia, que se va a limpiar todo el proceso alveolar del bebé y a él le genera, en primer lugar, placer, porque están en esta etapa oral, y en segundo lugar, se acostumbra a tener su boquita limpia después de comer. Se le empieza a hacer desde esa etapa el hábito y es maravilloso porque ya cuando empiezan a salir los dientitos, ya mamá tiene este cuidado y a él le gusta que le cepillen con el dedal especial para cepillado. Entonces sí es muy importante desde etapas tempranas comenzar estos cuidados. Ok. Doctora, una cuestión que nos llama mucho la atención y que es motivo de esta entrevista es justamente el punto en el que hablamos acerca de una atención integral en odontopediatría. ¿A qué se refiere este concepto? Así es. Muchas veces el concepto de odontología está asociado con el dolor. De hecho, si nos vamos un poquito a historia de la odontología, vamos al Museo de Medicina, podemos ver al barbero sentado en la muelita del señor, el señor con cara de dolor y arrancando el diente, ¿no? Tenemos como que esa imagen, esa cultura, ¿no? De que vamos cuando hay dolor y es para sacar dientes. Entonces, por eso es tan importante cambiarnos ese chip y cambiárselos a las nuevas generaciones, ¿no? De comenzar la prevención desde temprana edad y hacérselos ver a los niños como algo divertido, algo que les va a ayudar a su salud. ¿Y por qué es tan importante la atención integral?
me decían mis profesores, ve más allá del diente, porque estamos en pregrado y es como que ahí va mi tratamiento para pasar la materia. Entonces, Claro. siempre nos daban ese mensaje, vayan más allá, vayan más allá. Entonces, cuando al fin lo entendí, fue cuando ya entré a la especialidad de odontopediatría y empecé a ver niños de todo tipo, chiquitos, grandotes, felices, tristes, gorditos, de todo tipo de niños. Entonces yo empecé a tratarlos y a verlos más allá, a verlos como un niño especial. Doctora, esto de verlos más allá es un tema muy importante que creo que para todo el auditorio hay que resaltar, que la doctora Saraí ha hecho un compromiso y una labor muy importante con sus pacientes, detectando incluso rasgos de violencia intrafamiliar y algunos rasgos de otros tipos de violencia ejercida a los pequeños. Qué importante es para el profesional de salud dedicarse esos minutos más, doctora. En tu experiencia, ¿qué nos podrías compartir? Así es, licenciada. Es una experiencia algunas veces triste porque los niños son, al final de cuentas, seres inofensivos que pues vienen a sus hogares, ¿no? Y muchas veces hay mucho descuido en estos hogares. Me llegan niños con los dientitos destruidos, destrozados, que ya requieren unos tratamientos muy invasivos que por más anestesia y muñequitos que ponga, pues es molesto para ellos, causa dolor. Por eso es tan importante hacer equipo con varios profesionistas de la salud para sanarlos, porque por más que yo trato de hacerlo, no soy psicóloga, no soy nutrióloga. Entonces, por eso es tan importante para mí la atención integral de ellos. Ok, doctora. Pues vamos a seguir dialogando contigo, doctora. Te invitamos a que nos acompañes en el siguiente segmento. Y pues recordarles que la atención integral empieza desde los cuidados en casa con los pequeños. Así es.
Pues regresamos a las buenas prácticas y le damos la bienvenida a la doctora Nayeli Weber Juliá. Doctora, todo un gusto tenerte con nosotros en el programa para hablar también justamente de la atención integral, pero con un tema muy importante y de mucha moda ahorita, ¿no? La ozonoterapia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Efectivamente es un tema de moda en México, pero que ya tiene sus años de trabajo y de protocolos científicos de comprobación de la ozonoterapia. Así es. De hecho, pues hablábamos en alguna ocasión, doctora, que en odontología también hay una gran aplicación de ozonoterapia, ¿no? Sobre todo para bacterias, me parece. Sí, tiene diferentes usos. También se utiliza en el área de odontología para los pacientes pediátricos y adultos, pero en sí es un tratamiento que se puede utilizar para diferentes enfermedades y para diferentes pacientes. Doctora, coméntanos, porque ahorita hay como mucho esta parte de ozonoterapia enfocada para el paciente diabético, en pie diabético, hay muy buenas aplicaciones. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Claro que sí. En el tema de diabetes nos compete mucho en México. Justo es una enfermedad que el 80% de la población mexicana está en estadística principal, la diabetes, y pues tenemos muchos pacientes con diabetes mal controlada que llegan a tener este tipo de complicaciones, entre tantas, y una de ellas, la más frecuente, yo creo que es el pie diabético. El ozono sí funciona y muy bien, porque en sus 3 usos principales y dosis principales ayuda a controlar la diabetes metabólicamente y también a la infección del pie diabético en su caso. Perfecto, doctora. También tiene algunos usos estéticos, sabíamos, ahí nos conviene. Sí, también tiene usos estéticos, tiene ayuda a regenerar tejidos, es germicida en sus dosis altas, también ayuda a elevar el sistema inmunológico en sus dosis bajas y nos ayuda a estabilizar también el sistema antibacterial o a realizar la reparación de los tejidos tisulares dependiendo en dónde lo queremos colocar. Doctora, y hablando acerca de lo que son buenas prácticas, en tu experiencia para compartir con todo el auditorio, ¿qué necesitan revisar ellos que sea un garante de que efectivamente van a recibir de una manera profesional y de un profesionista la ozonoterapia? Porque así como es de noble, sabemos que puede tener complicaciones aplicada de mala manera. Claro que sí, yo invito a todo el público que cuando vayan a recurrir a algún médico o ozonoterapeuta que sea certificado, principalmente de manera internacional. Hay una asociación que se llama AEPROMO, que es española. Busquen en su directorio, directamente en la página se encuentran todos los médicos que estamos certificados para que tengan una buena práctica de la ozonoterapia y sus beneficios son bastante nobles y con sus aplicaciones verán que tendrán una mejor calidad de vida. Y doctora, también para nuestros amigos terapeutas, porque tenemos muchos seguidores que están en el rubro de terapias complementarias, ¿qué pasa con la profesionalización en México? Detectamos ahí que hay algunas escuelas que en 8 horas están dando materias muy extensas en ozono y en otros rubros. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la recomendación para ellos? Ok, es una excelente pregunta. Estamos teniendo muchos eventos, o más bien nos llega muchísima publicidad de cursos de fin de semana en donde ya te dan un diploma de ozonoterapeuta. El caso es que no lo aprendes, debemos aprender desde las fases bioquímicas, fisiológicas y cómo aplicarlo. Esto es muy importante y yo creo que en un diplomado mínimo es como lo aprendemos, en 110 horas es lo que basta para saber las bases y las aplicaciones del ozono. Claro, con base en tu experiencia, doctora, entonces una gran sugerencia sería que este tipo de técnica pudiera ser estudiada en instituciones que sean serias y que nuestros amigos terapeutas pues no se dejen tampoco engañar, porque venimos a hablar justamente de la parte de buenas prácticas y la ética profesional en la aplicación, sobre todo lo que comentabas, anatomía, fisiología, bueno, que les lleva a ustedes muchísimo tiempo aprenderlo, y el diagnóstico oportuno es la clave para atender a los pacientes. En el caso de oncología, ¿qué nos puedes comentar, doctora? Sí, en el caso de oncología hay muchas oportunidades para el paciente en cuanto a su calidad de vida, sobre todo, y también en los efectos de quimioterapia o radioterapia reduce muchísimo los efectos secundarios y eso le ayuda al paciente a sentirse mejor para que él pueda tener pues una vida
más digna y una mejor calidad, que sobre todo es lo que esperamos en estos pacientes. Excelente. Y en cuestiones de medicina basada en evidencia, ¿qué nos compartes de la ozonoterapia en México, doctora? Claro que sí. La medicina basada en evidencia en México ya hay muchas bases científicas. Todo está en un resguardo científico que se llama ISCO 3. Es gratuito para todos, pueden entrar a esa biblioteca. Excelente. Y aparte hay más de 3,000 publicaciones. Somos más de 40,000 ozonoterapeutas certificados en todo el mundo. Y también hay asociaciones en las cuales pueden entrar para poder tener este grado de ozonoterapia y colocarlo de manera adecuada y sobre todo no en las dosis prohibidas como es la inhalatoria, que eso es muy importante para ustedes, pacientes. Por favor, jamás dejen que le coloquen el ozono inhalado ni endovenoso directamente, porque es muy peligroso. ¿Cuáles serían algunas de las complicaciones para que todo el auditorio esté enterado en caso de tener este tipo de aplicación, doctora? De estas dos aplicaciones específicamente puede ser hasta la muerte, en el momento de la aplicación en el consultorio médico. He ahí la importancia de las buenas prácticas justamente en ozono, toda la parte de la profesionalización que es tan importante, y me voy a meter en una pregunta que es obligada. ¿Cómo va el marco regulatorio en México con el rubro de ozono? Ok. En México se presentó una iniciativa de ley para poder legislar. Ya hay 10 países de donde nos estamos basando para poder continuar con esta legislación. Es un trabajo muy, muy minucioso porque tenemos que basarnos en todo esto que es la normatividad vigente, pero aplicada al país. Claro. Sé que lo vamos a lograr porque sabemos médicos, sabemos gente, profesionales de la salud, que estamos haciéndolo bien y vamos a lograr esa legislación a corto plazo, pero estamos en ese trámite. Excelente, pues recordarles entonces a todo el auditorio, revisar muy bien que su terapeuta en ozono sea certificado por algún organismo internacional ahorita, y sobre todo ver que cumpla con los mínimos requerimientos que nosotros, incluso en nuestra sabiduría personal, podemos detectar cuando estamos en un lugar profesional o no. Pues doctora Nayeli, te invitamos a que nos acompañes en el siguiente segmento, al igual que a la doctora Saraí. Gracias. Para platicar de un tema que es muy, muy interesante y que sé que ahí podrán ustedes también vertir su opinión y que es muy importante para todos. Gracias. Regresamos. Gracias.
Pues regresamos, amigos, a las buenas prácticas y ahora toca el turno a un tema que es de suma importancia porque seguramente más de uno de nosotros hemos sido víctimas en algún momento de alguna cuestión de intolerancia religiosa. Para ello nos acompañan en el estudio el maestro César Ramsay y la maestra Fabiola, que nos van a compartir sobre todo su experiencia y un poquito acerca de la información que nosotros también tenemos que tomar en cuenta para prevenir las malas prácticas y promover buenas prácticas en el tema del respeto a la autonomía religiosa, ¿no? Bienvenidos. Así es, muchísimas gracias, Fe. Mil gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, pues antes que todo, muchísimas gracias por la invitación, Fe. Y creo que podemos empezar a mencionar que, bueno, desde hace ya muchos años, yo siendo el director de Sociedad Wicca México AC, para nosotros ha sido muy importante la protección de los derechos en cuanto a las prácticas paganas, espirituales, ¿sí? Claro. Porque bueno, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad, pues obviamente donde hay prácticas religiosas dominantes, como son pues el catolicismo, el cristianismo, inclusive el propio judaísmo, que bueno, tienen ya muy bien determinadas sus formas de rituales, de cómo se expresan ritualmente, claro, hacia la sociedad, y que bueno, dentro del marco legal y jurídico, pues obviamente todo eso está bien visto. Sin embargo, la Constitución, ¿sí?, nos ampara de una forma tan general en ese sentido, en cuanto a el respeto a la libertad de creencias, de culto religioso. Es tan vago, porque solamente nos menciona la ley que mientras sean buenas costumbres, no hay problema. Pero bueno, ¿qué son buenas ¿qué son las buenas costumbres? Para empezar, ¿no? Porque si las buenas costumbres son practicar solamente las religiones que están legalmente constituidas como instituciones religiosas, pues entonces ahí como nosotros tenemos como ciertas, como una laguna jurídica. Entonces sí requerimos como algo que realmente nos apoye, salvaguarde realmente nuestros derechos en nuestra práctica religiosa. Y creo que bueno, para eso tenemos un gran ejemplo. Porque es importante que dentro del marco jurídico haya realmente específicamente artículos que mencionen qué son las buenas costumbres y que realmente haya como algo muy específico en cuanto a las prácticas religiosas distintas a lo que son las prácticas que obviamente legalmente conocemos que están instituidas con relación al Estado, ¿no? Y claro, para eso, pues creo que un buen ejemplo puede ser pues Fabiola Carvajal, que bueno, ella nos puede comentar un poco de del apoyo que ha tenido en cuanto a esta situación y cómo le ha afectado el que no haya una regulación realmente específica al respecto. Aquí para todo nuestro auditorio es muy importante que pongamos atención a este caso, porque la verdad es que es toda una historia. Por favor, maestra, si nos la quiere compartir. Híjole, sí, la verdad es que historia hasta de terror, ¿no? En ocasiones mucha gente me ha comentado que por qué no inclusive la transcribo en un libro. Esto tiene ya un antecedente histórico de prácticamente 3 años y medio. Wow. A raíz de lo que es mi separación. No puedo hablar de un divorcio porque nunca me casé legalmente, pero sí de la separación del padre de mis hijos. Y por mis prácticas religiosas, que en este caso pues soy practicante Wicca, soy sacerdotisa primer grado, el caballero decide pues contra mi persona meter una demanda por brujería. Wow. Una demanda por brujería dentro de un estado laico, dentro de supuestamente el amparo de una constitución que me permite a mí realizar cualquier tipo de práctica, ¿no? Y extrañamente, la demanda esta entra en el estado de Chihuahua y la demanda procede. Aquí te voy a detener un poquito, porque justamente hablamos de buenas prácticas. ¿Y qué pasó entonces con el Estado laico? ¿Y qué tiene que ver? Justo ese es el título de nuestra charla hoy, ¿no? Exactamente. La legalidad contra la realidad. Contra la realidad. ¿Qué es lo que pasa realmente
en la vida cotidiana, y este es el mejor ejemplo que tenemos, ¿no? Así es, porque realmente no hay una ley, no hay una pauta que indique que la brujería es motivo. En este caso la demanda es por la guardia y custodia de mis hijos. Y ellos alegan a través de esta demanda que yo no puedo ejercer ni la patria potestad ni la custodia de mis hijos porque practico brujería, porque practico Wicca. Y mi pregunta fue, a la hora de contestar esa demanda, es ¿dónde dice que no puedo practicar esto para ejercer la patria potestad y la custodia sobre mis hijos? Irónicamente, la respuesta de la juez fue que al ser yo la parte demandada, a mí me tocaba comprobar si era o no era bruja. Que si yo en ese momento decía que no era, que yo no llevaba a cabo esas prácticas, en ese momento ya me regresaba a mis hijos. Pero aquí la pregunta es, nuestra religión implica un trabajo de ética y un trabajo de estar apegados a la verdad en todo momento, que yo dije, ¿cómo voy a negarme a ese trabajo que me ha llevado tantos años y negar lo que soy simplemente porque una autoridad me lo está pidiendo? Y para restaurarme un derecho que me es nato, ¿sabes? Claro. Entonces, aquí es donde entra este conflicto que comenta César. A mí me toca demostrar legalmente que soy bruja. Y aparte, pues si no hay una pauta que nos diga que son buenas costumbres, si no hay una pauta clara en la ley, exactamente, ahora ¿cómo compruebo que no lo soy, no? Entonces, imagínate el conflicto que yo entré durante 8 meses de tratar de comprobar de una manera legal que realmente era bruja, claro, y que mis prácticas estaban acorde a las buenas costumbres o acorde a una legalidad que no existe en México, porque en México no está regulada las prácticas paganas. En Europa, en España, en Francia sí, pero aquí no, y yo no podía evocar un derecho internacional para aplicarlo aquí. Entonces me toca intervenir por parte de la asociación civil, la cual preside César, para integrarme a la misma asociación civil, donde se marcan las pautas de qué es una persona wicana, cuáles son nuestras prácticas, cuáles son nuestras ceremonias, y que legalmente estoy constituida dentro de una asociación civil. Claro. Pero, ¿sabes? Aún así, comprobando esto, viene esta doble moral por parte de la sociedad o por parte del mismo sistema judicial, en este caso, el sistema judicial de Chihuahua, ¿no? Vamos a retomar un poquito ahorita el caso, maestra, por favor, les pido que no nos dejen para seguir hablando de esto porque es un tema súper importante y en el cual todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos podemos vernos inmiscuidos en algún momento en este tipo de dispraxis. Regresamos. Regresamos a su programa Las Buenas Prácticas, comentando acerca de esta parte tan importante que tenemos todos, nuestra autonomía religiosa, y cómo se puede ver vulnerada por una falta de marco regulatorio real y vigente en nuestro país. Seguimos conociendo acerca de tu caso y ¿cuál fue la respuesta al final, maestra? Fíjate que aquí hubo varios elementos que interfirieron mucho durante todo el desarrollo judicial. Uno fue la práctica religiosa, otro es mi apariencia, mi cuestión física, ¿no? Muchas de las marcas que yo llevo,
conocemos como tatuajes, van completamente ligados a mi práctica religiosa. Son símbolos que se me han ido otorgando dado a los grados que he llegado a través de mi estudio. Entonces, fue una cuestión de discriminación por tatuajes, por discriminación por prácticas religiosas, por discriminación por el simple hecho de ser una mujer independiente, que si juntas todo eso, bueno, tuvimos que recurrir a derechos humanos. Irónicamente también ahí fue darnos con pared, porque derechos humanos no interfiere por este tipo de cuestiones. Ellos nada más interfieren por la cuestión de cómo se está desarrollando el proceso, pero no cuál es la raíz del proceso. Wow. Entonces no me he encontrado con una institución que hasta el momento me diga, sabes que sí, lo que te están haciendo es ilegal, lo que te están haciendo es contra lo que la Constitución ampara. Y entonces dejando en completo estado de vulnerabilidad e indefensión al ciudadano por una práctica religiosa diferente, que es también parte de su derecho autónomo por el simple hecho de ser, ¿no? Y qué ambiguo suena, ¿no? Ahora, mucha gente dirá, ¿no? Y lo reconozco porque me ha tocado vivirlo. Es que tu apariencia, es que tus prácticas, te denominas bruja, Ok, no soy el único caso. O sea, me ha tocado estar en contacto con personas que se acercan pidiéndome ese apoyo o esa asesoría legal. Personas que practican lo que es el sendero rojo, la mexicanidad, que les han quitado a sus hijos porque alegan que las prácticas que se llevan a cabo dentro de la mexicanidad no son aptas para el buen desarrollo de los menores. De verdad. O sea, no es nada más el aspecto del paganismo, el aspecto de la Wicca, ¿no? Me ha tocado gente que porque practica una religión adversa a la de su cónyuge o la que era su pareja, les quitan a los hijos. Y esto es derivado precisamente de este gran hueco legal que hay, que no nos ampara. Como decía César, se trata de conformar a la comunidad pagana, se trata de instaurar, de realmente levantarnos como una asociación religiosa. ¿Y qué es lo que pasa? La gente tiene miedo. La gente no se quiere acercar. ¿Por qué? Porque sabemos bien en la clase de sociedad en la que nos vemos a veces inmersos y cómo nos señalan y cómo nos critican. Y lo que la mayoría de la gente opta es por mantenerse en la sombra, por mantenerse aislado. Pero no tienes una idea de la cantidad de gente, de personas, y no nada más de mujeres, también de hombres que se han acercado con nosotros y me dicen, es que a mí no me dejan ver a mis hijos porque practico esto o que practico lo otro. Y son prácticas diversas a lo que normalmente conocemos como judeocristianismo o catolicismo. Ahora que si hablamos de buenas prácticas, en teoría deberíamos de ser personas respetuosas, tolerantes y que además respetáramos, insisto, el principio básico de todo, la autonomía. Cada uno considera, me decían una vez, ¿cuál crees que sea la mejor religión? Pues la que te hace ser mejor persona. Exacto. Y entonces cada uno en su sistema de creencias, en su sistema de conciencia también, pues tenga ese derecho de decir, yo quiero practicar cierta tradición, cierta religión, bien aceptada o socialmente muy conocida o no. Tenemos ese derecho y ahorita ese derecho está siendo coartado todavía a estas alturas, a pesar de toda la evolución, ¿no? Entonces, te digo, lo que a nosotros nos ha tocado, uno ha sido meter todos los documentos y los estatutos de conformación de la asociación. Me ha tocado yo doy terapias de manera gratuita en Chihuahua, en los CAM, que son centros de atención para niños con capacidades diferentes. Ir a solicitar a esas directoras, a esas madres de familia, sus firmas, documentos para presentarlos y que vean que mis prácticas, porque las terapias que doy ahí son las mismas terapias que doy dentro de la asociación. Claro. Y comprobar que todas mis prácticas son de buenas costumbres. Wow. ¿Sabes? Me ha tocado inclusive tener que integrarme a asociaciones de grupos vulnerables para que vean que realmente soy un foco de acción social, que realmente trabajamos en pos del bienestar de la sociedad, ¿verdad? En este caso, con apoyo de la asociación, mes con mes llevamos a cabo una recolecta de alimentos y vamos y servimos alimentos de manera gratuita a los hospitales. Claro. En la temporada de invierno hacemos una recolección especial de cobijas, de chamarras, de juguetes y vamos y las entregamos en algún albergue. ¿Sabes? O sea, me ha tocado
hacer público, demostrar públicamente algo que llevo haciendo años de corazón. Claro. Que no me interesaba si la gente sabía o no sabía lo que Fabiola dejaba o no dejaba de hacer. Pero ahora por esta cuestión legal me toca salir me toca demostrar. Y la verdad, mucha gente me lo ha dicho, ¿no? Me dice, es que la acción altruista, al tener que demostrarla así, pierde valor. Digo, no es que pierda valor, le estoy dando más valor a fin de poder tener la custodia de mis hijos. La pregunta obligada, ¿en qué parte del procedimiento vas y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Mira, ahorita vamos ya en la fase final de pruebas. Ya debe de estarse cerrando en esta semana la fase de pruebas. Estoy solicitando una vez más la custodia temporal de mis hijos porque no me la han entregado ni a mí ni a su papá. Estoy esperando que resuelvan eso. Tenemos un problema muy grande en cuanto al sistema judicial de Chihuahua. Están cambiando recientemente del sistema escrito al sistema oral. Okay. Y nos acaban de mover a todos los que llevábamos el sistema escrito a un solo juzgado, donde se juntaron todos los demás juzgados. Entonces tengo un retraso, inclusive de los documentos que meto al juzgado, de hasta un mes, para que me den una respuesta de entrada. Y otro mes para que el juez o el secretario me responda. Entonces, oficialmente estoy cerrando periodo probatorio y esperando que me den la custodia temporal de mis hijos. Legalmente, por todo lo que hemos comprobado, por estudios socioeconómicos, psicológicos míos, de mi pareja y de mis hijos, todo está a nuestro favor. Perfecto, esos niños deben de retornar a nuestro hogar. Pues no me queda más que agradecerles el que nos compartan de viva voz esta experiencia de un caso que a todas luces es dispraxis pura, intolerancia religiosa, falta de respeto a la autonomía. Los invito a que nos acompañen todavía para cerrar el programa y pues también a que regresen para contarnos qué fue lo que hizo la autoridad en Chihuahua. Esperemos que se apeguen a las buenas prácticas. Y regresamos. Una labor importante a través de su carrera profesional en el arte, en la cultura, a nivel empresarial, a favor de la salud, en la política, estén presentes hoy. Y no solamente que a través de su labor impacta positivamente al país, sino que también ayudan a que la comunidad sea mejor. Amigos, regresamos a las buenas prácticas y pues ya cerrando esta primera edición, le vamos a ceder la palabra a la doctora Saraí para que nos dé también sus datos de contacto y para cerrar, doctora, ¿cuál sería tu comentario final? Sí, claro que sí, gracias nuevamente por la invitación. Hemos aprendido mucho acerca de las buenas prácticas. Como yo lo decía, para mí es muy importante dar una atención integral y de calidad a todos nuestros niños mexicanos. Hacer equipo interdisciplinariamente, todos el equipo de salud, nutriólogos, psicólogos, médicos, pediatras y odontopediatras, para brindar esa atención de calidad a nuestros pequeñitos. Ya comentaba la doctora los casos de diabetes, todo esto es debido a mala alimentación. Entonces, tener eso regulado, la alimentación escolar, muy importante, que no se venda chatarra en las escuelas, súper importante hacerlo, que
generemos esa cultura de prevención en nuestros pequeñitos y empezando por nosotros los papás, poner los buenos ejemplos, levantarnos un poquito temprano y hacer un sándwich nutritivo, un jugo natural en vez de con saborizantes artificiales. Claro. Eso va a marcar la diferencia en la nutrición de nuestros pequeños. Va a disminuir el grado de caries, que es altísimo en México, prácticamente el 90% de niños. Entonces, si empezamos con las buenas prácticas desde nuestro hogar, desde el hogar del pequeñito, buenos ejemplos, y regular esta parte de la alimentación es básica para controlar este problema. Tus datos de contacto, doctora, para que también el auditorio pueda consultarte. Gracias, claro que sí. Nosotros somos la Clínica Integral de Servicios de Salud a Niños y Jóvenes, se llama Integra Kids and Teens. Nos encuentran en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y la página así, integrakidsandteens.com. Gracias, doctora, por tu participación, muy valiosa, y a tomar nota, papás, para cuidar a nuestros pequeños. Doctora Nayeli Weber, tu comentario final y tus datos de contacto también para que te puedan localizar. Claro que sí. Bueno, pues agradecer el panel, muy enriquecedor. Todo esto, yo creo que retomando las palabras de la doctora, es la educación. Es muy importante retomar esa palabra, la educación, y desde las buenas prácticas, que es el tema que nos lleva o que nos trae a este panel. Y con respecto a la ozonoterapia, yo los invito a todos que puedan obtener datos seguros, científicos, que sean corresponsables, y los médicos que imparten o los no médicos que imparten algún curso o que imparten consulta tengan conciencia que estamos trabajando con personas, son pacientes, puede ser tu familiar, puede ser tú mismo, y caer en esas manos, caer en esa inconsciencia de no tratar a una persona de una manera educada, comprobada y siguiendo los protocolos que ya existen, creo que es algo que no se debe de hacer ya en estos tiempos. Claro. Bueno, nosotros los esperamos, seguimos trabajando, capacitando, haciendo asociaciones civiles, muchas sorpresas vienen porque vamos a trabajar muy duro por la legislación de la ozonoterapia, que está comprobado que funciona y funciona muy bien para nuestros pacientes. Mis contacto, me pueden encontrar en Facebook, Ozono Weber, estoy en mi consultorio médico, y también mi teléfono es el 5585-041540, un mensajito de WhatsApp o un mensaje de texto, con mucho gusto los atendemos para asesoría o para una consulta. Muchas gracias, licenciada. Doctora, gracias a ti por compartirnos, sobre todo tu conocimiento en ozonoterapia y por estar a favor de las buenas prácticas. Así es. Y pues por último nos despedimos también de un tema que a todos nos movió, porque tiene que ver con todas las creencias en las que cada uno de nosotros basamos nuestra fe, nuestra religión. Y pues para despedirnos, los datos de la Sociedad Wicca de México, por favor, maestro, por favor, maestra. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. También agradezco todos los conocimientos y lo compartido en el foro. Y creo que es importante, tanto en la cuestión de ozonoterapia como en la cuestión de la práctica religiosa, la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que venir no solamente del Estado en cuanto a crear leyes, sino que nosotros como individuos requerimos ser proactivos y requerimos realmente crear esa comunidad proactiva, tanto en la parte de ozonoterapia como en la parte pagana, que es lo que me toca en específico, que realmente nosotros como paganos, los que somos directamente perjudicados por tener esta ausencia de legislación hacia nuestras creencias, pues que seamos vulnerados. Entonces yo creo que lo importante es tomar esa responsabilidad y realmente como comunidad hacer valer nuestros derechos, y si no están plasmados, bueno, como comunidad crearlos y que realmente el Estado nos los haga valer. Pues mis datos de contacto en Facebook es Sociedad Wicca México AC,
como página, como fanpage, y también lo tengo como grupo en Facebook. También te doy mi WhatsApp, que es el 614-213-6784, y ahí estamos para servirte para lo que tú quieras, dudas, y también en cuanto a cualquier situación de protección hacia tus prácticas religiosas, pues estamos para servirte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Maestra, tu comentario final como conclusión. Hermosa, agradecerte el espacio, agradecer esta oportunidad de finalmente abrir y compartir esto de una manera pública. Oficialmente la primera vez que lo hablo de una forma pública, y creo que es el paso necesario para lograr precisamente esa libertad que tanto estamos buscando todos los seres humanos, no nada más los paganos, ¿no? Tenemos que salir, tenemos que hacernos escuchar. Y yo doy gracias por esta oportunidad de permitir que mi voz llegue hacia aquella persona que en este momento probablemente también se vea de alguna manera afectada por sus prácticas o por su fe. Gracias. Gracias a ti por compartirnos un tema muy, muy sensible. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haber compartido el día de hoy en pro de las buenas prácticas, obviamente trabajando para prevenir todas las cuestiones de dispraxis, que no es aquello más que los actos negligentes que pueden ser dados por impericia o por incluso una falta de conocimiento. Prevengamos la dispraxis, sigamos trabajando en pro de las buenas prácticas y los esperamos en el siguiente espacio para hablar de más buenas prácticas, que es lo que necesitamos fomentar en nuestro país. Sigamos trabajando pues, cada uno desde nuestras trincheras, en nuestros diferentes ámbitos, siendo lo más éticos, lo más profesionales y lo más responsables posibles, que esa creo que es la palabra clave de este programa el día de hoy. Responsabilidad y autonomía, agregaría, en todo lo que son las buenas prácticas. Gracias y nos vemos en la siguiente edición. Cadena Internacional presentó